Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No nos dejan un fin de semana tranquilos prácticamente, José Antonio. Lo vivido desde el viernes nos está dando la idea, ¿no?, de una especie de rescate encubierto y de caídas provocadas. ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no?, alrededor de la sangría que hemos visto desde el viernes en los metales? Yo en general estoy bastante de acuerdo con las cuestiones un poco más coyunturales y estructurales también, en parte, de fondo, que han ido exponiendo otros invitados a lo largo de esta mañana, pero yo creo que aquí hay que hablar de una cuestión. Hay que decir que el emperador está desnudo. La semana pasada, en el programa especial sobre el oro, como recordarán todos nuestros amigos, mencionábamos precisamente cómo había muchos bancos de inversión que tenían posiciones cortas sobre el metal amarillo, posiciones cortas que había que cerrar y en muchos casos vencían futuros. Justo ahora, en este final del mes de enero. Hablamos también de la plata, en unos mercados en los que se intercambian no los productos físicos, que esto es lo que me gustaría a mí destacar, sino su equivalente en papel, en una estrategia de inversión en la que el apalancamiento, el endeudarte para comprar cosas que en muchos casos o para venderlas que ni siquiera tienes, es realmente la clave. Es decir, el uso masivo de deuda, de pasivo, para respaldar unas inversiones que apostaban a la caída del oro y de la plata. Es decir, los grandes gigantes financieros, el rally este les estaba impactando notablemente. Estamos hablando de gigantes como JP Morgan, como HSBC y el resto de gigantes financieros que habían apostado contra el rally en la cotización. Y además de estar perdiendo, temían de alguna manera que la llegada de febrero, que es un mes quizás el más importante para la compra en los mercados asiáticos de oro y de plata, pues fuera generando un aumento adicional del precio que hiciera estallar sus balances, ya que las posiciones cortas, en el caso de los metales preciosos, en todos los activos sucede, pero en el caso de los metales preciosos más, funcionan de una manera bastante particular, porque cuando el precio sube, las pérdidas no tienen techo teórico, es decir, se puede perder de forma infinita y amenazan la supervivencia de las propias entidades que, como estamos diciendo, son los grandes jugadores, los grandes agentes financieros. Entonces, tanto India como China, que son los dos grandes mercados compradores, tienen en estos momentos del año justo una amplia demanda de particulares que compran metales preciosos por múltiples razones, razones culturales, razones estructurales. El mundo árabe también, los países del sudeste asiático. Entonces, estamos hablando de un ciclo de consumo en las regiones que absorben más del 60% del oro y de la plata físicos del planeta. Que esto es un factor que estaba impulsando el precio, además de los propios movimientos especulativos al calor del rally, de gente que estaba apostando a que iba a subir, no a que iba a bajar, como ha explicado antes Gustavo perfectamente. Entonces, esto anticipaba una subida del precio que asustaba mucho a los gigantes financieros, sobre todo de la City y de Wall Street. Y es en este escenario en el que pasado viernes se produce esta caída abrupta del precio de los metales preciosos, que estamos viendo como todavía pues siguen cayendo algo, que esta caída no está respaldada por ninguna cuestión estructural, sino... y yo entiendo que la narrativa oficial habla de corrección técnica, que es verdad que existe, de toma de ganancias también, de gestión de riesgo. Había habido un incremento notable en muy poco tiempo, es verdad. Se menciona también la decisión de poner a Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal, que nos venden como un halcón que endurecerá la política monetaria, aunque llega con órdenes de ser una paloma que bajará los tipos de interés, veremos hasta cuándo. Y nos dijeron también que la llegada de Warsh pues, reforzaba el dólar y castigaba activos refugio como el oro y la plata. También Bitcoin, que como habéis estado explicando, pues sufrió de lo lindo. Sin dejar de ser cierto todo esto es la punta del iceberg, porque las razones importantes de la sangría fue una intervención coordinada para hundir los precios de los metales, impulsada por los grandes bancos de inversión y los centrales. Y los medios norteamericanos, como la agencia Bloomberg, están echando la culpa ahora a los chinos por haber generado supuestamente ese rally especulativo, pero esto es desinformación pura y dura, ya que elude las cuestiones fundamentales que respaldaban el aumento de los precios del oro y de la plata, que también analizamos aquí en el programa especial de la pasada semana, ¿no? Y aunque es cierto que el viernes la bolsa de futuros de Shanghai fue la primera institución en mover ficha, porque toma la decisión extraordinaria de suspender la cotización de la plata, la verdadera clave aquí está en Chicago. Está en el mercado de futuros de Chicago, cuando CME Group, que es el centro neurálgico de estos mercados de derivados, del oro y de la plata papel, junto con el mercado londinense, anuncia un incremento en los márgenes de garantía. Y esto es lo que desencadena la espiral bajista. En un momento, además, en el que había muy poca liquidez, porque ya, como te digo, ya se estaba acabando la semana, llegaba ese fin del mes de marzo y no había mucho comprador, permitiendo a los bancos de inversión cerrar sus operaciones cortas, con pérdidas, sí, pero sin morir, sobreviviendo en un contexto en el que habrían fallecido sin esta intervención, que, digámoslo sin tapujos, es un rescate encubierto
realizado por los gigantes financieros a costa de los pequeños ahorradores, sobre todo los que se han incorporado a ese rally alcista en los últimos tiempos. Porque claro, si cogemos una evolución mayor, vemos que el oro y la plata, respecto a hace un año, respecto a hace 2, 3, bueno, pues han experimentado subidas. Pero los que se subieron al final, que son los que siempre pierden, esos se lo han comido. Esos minoristas que entraron recientemente al mercado y han visto que sus ahorros se han volatilizado en buena medida. También ha afectado a fondos de cobertura pequeños, especuladores apalancados que no tienen acceso a líneas de crédito de emergencia, que no están enchufados a la teta de la Reserva Federal, que vieron cómo se volatilizaban parte de sus inversiones porque las instituciones demasiado grandes para quebrar, estas sí están enchufadas a las barras libres de los bancos centrales y sus departamentos de riesgo recibieron la llamada al margen, el margin call, antes que el resto del mercado. Y por lo tanto, la poca liquidez o la poca capacidad de financiación que había se la quedaron ellos. Y sus líneas de crédito les permitieron pues aguantar el chaparrón mientras los competidores más pequeños iban cayendo. Entonces, el mensaje del viernes, y esto es muy importante, ha sido muy claro para quienes saben leer de qué va esto, ¿no? Los mercados de metales preciosos, y no hoy, sino desde hace mucho tiempo, están amañados. Los rallies de los precios son tolerados, porque son rallies estructurales, que eso sí sería una fuerza de mercado, pero son tolerados hasta un momento que cuando se alcanza hay mecanismos de corrección ajenas al mercado que no requieren ningún tipo de aprobación democrática, que en muchas ocasiones incluso adoptan reguladores que trabajan en realidad para estos gigantes de Wall Street y que benefician a los grandes. Hablamos de una transferencia de riesgo que es absolutamente irregular, de un sistema corrupto, tramposo y que socializa los costes de un mercado que cada día funciona más como una organización mafiosa, porque se disfraza los asesinatos como si fueran accidentes o muertes naturales. Aunque haya elementos que expliquen desde un punto de vista, bueno, pues ajeno al que estoy aportando yo aquí, lo que ha sucedido en las últimas horas, no podemos eludir la gran cuestión fundamental. Hay una intervención, y hay una intervención, bueno, pues que si viviéramos en un mundo normal y con un sistema monetario y financiero que no fuera corrupto, pues acabaría con gente en los tribunales. En este caso no será así y seguiremos viendo cómo los pequeños pierden y los grandes ganan. Y esto yo creo que es importante, sobre todo destacarlo en programas y en cadenas como esta, donde bueno, pues hay muchos pequeños ahorradores y muchos pequeños inversores que se informan y que muchas veces, pues si no tienen una guía adecuada, pueden perecer en este tipo de operaciones, ¿no? Caso Epstein, que hemos tenido otro nuevo fin de semana alrededor de ello. ¿Cómo lo ves? ¿Puede llegar además a a entenderse, ¿no?, como una desclasificación interesada? Como tú sabes que yo he investigado mucho todo esto, hemos realizado en los canales en los que colaboro, hemos realizado trabajos de investigación al respecto y los que llevamos tiempo pues teniendo acceso a buena parte de esa documentación ligada al caso Epstein, pues hemos ido aportando mucha información que aparece en esta desclasificación y hay buena parte de los documentos que aparecen incluso tachados o con zonas censuradas que yo tengo originales porque han sido desclasificados antes. Es decir, aquí estamos ante una operación a todas luces interesada. Es verdad que los objetivos en estos momentos no están del todo claros porque estamos ante una nueva operación psicológica de las élites, consecuencia de una guerra intestina que mantienen diferentes facciones dentro de lo que algunos denominan el Estado profundo, que son esas estructuras de poder que hay detrás de los gobiernos, especialmente en Estados Unidos, en este caso, que es una batalla que está enfrentando a elementos de las agencias de inteligencia, representaciones del lobby militar, del lobby sionista también, y diferentes facciones dentro del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia y la propia Casa Blanca, que temen perder sus esferas de poder no solo en las próximas elecciones de midterm, sino sobre todo al caer puestos en la escala del proceso de toma de decisiones con un Donald Trump que en los últimos tiempos quizás esté más errático, sea más errático de lo que ha sido antes, ¿no? Lo decía el propio Robert Fico, el eslovaco, cuando se reunió con él hace pocos días. La gran mayoría de la información filtrada ahora sobre el caso Epstein se conocía. Algunos archivos incluso estaban disponibles sin la censura del Departamento de Justicia, como digo. Es verdad que hay nuevas claves sobre el control que ejerce el gobierno de Israel sobre la Casa Blanca. Este es uno de los correos que quizás desde un punto de vista geopolítico sea el más interesante. Tampoco nos sorprendemos los que llevamos tiempo en esto. El diseño geopolítico del laboratorio ucraniano, pues 3/4 partes de lo mismo. El papel de la rama o de la red financiera de la Casa Rothschild en la Citi, Wall Street, con el MI6, la CIA y el Mossad,
en esas relaciones financieras. No olvidemos que Epstein trabajaba en Bear Stearns, pero también tenía muchos contactos en la banca londinense. Eso también de alguna manera se sabía. El control de Europa, movimientos extraños en torno al nacimiento y el desarrollo de Bitcoin también, y todo lo que tiene que ver con el entorno cripto. Es decir, hay algunas ideas ahí que yo creo que sí que son novedosas, o que entiendo que sean novedosas para el gran público, pero lo que más está sorprendiendo pues son esos nuevos escándalos sexuales y sobre todo aberraciones de todo tipo, que evidentemente aquí es que ni siquiera vamos a mencionar, ¿no? Que lamentablemente, esta es la parte oscura de todo esto, son mucho más comunes de lo que la mayoría de gente cree en determinados niveles de poder, en los que este tipo de prácticas pues, se emplean como una herramienta más de control para que los elegidos para determinados puestos no se salgan del guión y cumplan la misión para la que fueron colocados. Esto es muy duro de explicar, es muy duro de relatar, pero lamentablemente todas las investigaciones, a poco que uno se asoma, pues se da cuenta de que esto es así. Y a esto respecto, pues yo recomiendo la investigación que hizo la periodista, investigadora Whitney Webb, plasmada en 2 volúmenes de un libro que no está editado en español, que se llama Una nación bajo chantaje, One Nation Under Blackmail. Son 2 volúmenes, se puede conseguir en España de forma fácil, es muy reveladora su investigación junto con los trabajos de Johnny Bedmore, que es otro investigador que pues lleva mucho tiempo alertando sobre todo esto y que precisamente en las últimas horas pues nos contaba que estamos ante otra manipulación más de las oscuras fuerzas que gobiernan el mundo, ¿no? Yo entiendo que todo el componente que tiene que ver con el ocultismo y Epstein, hay ya mucha gente que le tire para atrás, pero ya no se trata de lo que podamos creer tú y yo, de lo que podemos creer Bitne, de lo que puedan creer Ramírez o de lo que puedan creer nuestros amigos. Se trata de lo que creen determinadas cúpulas de poder que creen en determinadas historias que son bastante poco recomendables, ¿no? Y luego Epstein era uno de los vértices de una red, esto es otra verdad incómoda, que no ha desaparecido con su muerte. Es decir, hay más Epsteins. Es decir, esto es una cuestión que subyace en la esencia misma de las estructuras de poder y que establece relaciones estrechas entre el mundo de las finanzas, el ámbito científico y académico, importante, el político, el tecnológico e incluso también el ocultista, ¿no? Con esa eugenesia y ese transhumanismo que tanto le gustaba a Epstein y a algunos de sus amigos, como hemos visto en los últimos correos también, ¿no? Aquí estamos hablando de un financiero millonario con una red de contactos que iban desde la Casa Real Británica, pasando por actores, directores, políticos, empresarios e inquilinos de la Casa Blanca, con una telaraña tejida por los servicios de inteligencia, ¿no? Tenía un asiento en el Consejo de Relaciones Exteriores, tenía un asiento en la Comisión Trilateral, que formarían parte, ¿no?, de ese gobierno en la sombra del que te hablaba antes. No estamos hablando de entelequia, sino de cosas muy reales. Y luego su pareja de fechorías, la única condenada, Ghislaine Maxwell, y el padre de Ghislaine, es decir, el suegro de Epstein, eran integrantes del Mega Group, que es una organización sionista estrechamente ligada al Mossad israelí y con contactos británicos en el MI6 y con un papel empresarial muy ligado a la familia Werner, a la familia Bronfman, que también tienen contactos con el yerno de Donald Trump. Es decir, aquí estamos hablando de una serie de contactos y de relaciones a los máximos niveles de los círculos de poder, en los que cuando alguien se niega a obedecer la orden concreta, sugerencia, dicen ellos, pues se activan una serie de mecanismos. Entonces, en los años 50 había una red muy similar a la de Epstein que estaba dirigida por un tipo que se llamaba Roy Cohn, que celebraba este tipo de fiestas, chantajes con menores y que colaboraba con el FBI de Hoover. Epstein es otro más y estas redes existen y, como digo, y esto es lo que nos debería preocupar más que el caso concreto, seguirán funcionando en el futuro. Es decir, no pensamos que desaparecen con Epstein. Y tengamos también claro que en este proceso de exposición pública, esta filtración de documentos, se están mezclando, y esto es muy importante también, José Antonio, investigaciones contrastadas del FBI con declaraciones de víctimas que a todas luces sugieren desinformación para que al final se haga con todo un batiburrillo que nos dificulte separar lo real de lo inventado. Yo en estos casos ya sabes que me gusta mucho citar a la historiadora y politóloga Hannah Arendt, que decía que mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie cree en nada. Porque en ese momento ya, si no puedes distinguir entre la verdad y la mentira, pues no puedes distinguir entre el bien y el mal. Entonces, un pueblo así, privado de ese poder de pensar y de juzgar, está, bueno, pues a merced del imperio de la mentira. Y con gente así se puede hacer lo que quieras. Y esto es una operación psicológica de ese tipo, ¿no? Esta frase, con algunas modificaciones también, o esta idea también la defendía William Casey, que fue director de la CIA durante la administración Reagan, y es prácticamente una de las grandes máximas de los servicios de inteligencia, no solo norteamericanos, sino de todo el planeta. Con lo cual, bueno, pues aquí hay que analizar en buena medida si esto supone un chantaje a Donald Trump, si Donald Trump ha utilizado esta información de alguna forma para quitarse alguna medida de chantaje que pudiera tener encima, y luego pues algunos incluso ligan esto
con la posibilidad de que se haya abortado el ataque a Irán del pasado fin de semana, que hasta ahora no se ha producido y que sería, dentro de todo este mare magnum de oscuridad, pues quizás la única buena noticia, ¿no? Que no nos hayamos levantado este lunes con otro bombardeo y con otra guerra que nos podría llevar a un escenario pues absolutamente desolador, ¿no? ¿Crees que el tema alrededor de Trump está en intentar descifrar si puede o no ganar la guerra a Irán? ¿Puede Estados Unidos ganarle la guerra a Irán? En principio, todo parece indicar que sí. ¿El Pentágono qué opina? Bueno, claro, es que esta es la gran clave, ¿no? Cuando uno se acerca un poco a lo que está sucediendo en las últimas horas, estamos viendo como países del Golfo que tradicionalmente pues habían incluso empujado un poco el ariete anglo-israelí o anglo-americano-israelí, ahora parecen darse cuenta de que en el caso de que estalle una guerra abierta contra Irán, pues ellos podrían ser los primeros afectados, no solo por la cercanía geográfica, sino porque tienen alianzas militares con Estados Unidos y bases militares, las cuales ocupan los primeros lugares precisamente en esa lista de objetivos del régimen de los ayatolás si el Pentágono y la Casa Blanca deciden atacar al país persa. Con respecto a la pregunta que me haces, yo creo que esta es la gran clave, porque esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero si uno analiza un poco los mensajes, los informes, los documentos académicos, incluso de think tanks muy cercanos al Pentágono, que son completamente públicos, los señores de la guerra norteamericanos no se plantean en ningún momento una guerra abierta porque piensan que la perderán. Alguno dirá, ¿por qué saben que la perderán? Bueno, eso no lo sabemos. Ellos creen que la perderían. De ahí que se hable de ataques de tipo quirúrgico, de bombardeos selectivos, ¿verdad? Como aparecía en la prensa norteamericana a finales de la semana pasada, porque la idea es mandar un mensaje internacional, pero que no desencadene una guerra total en Oriente Medio. O Oriente Próximo, ¿no? Si lo vemos desde la óptica europea. Entonces, hay informes muy claros. Hay uno que publicó el pasado septiembre el Instituto Judío para la Seguridad Nacional, que es una importante organización del lobby sionista, muy ligada al complejo militar industrial, y que expone con muchos argumentos que en un conflicto abierto con Irán, de Estados Unidos con Irán, las fuerzas norteamericanas estarían en desventaja y solo podrían actuar de forma defensiva. Es decir, una vez que arrancara esa guerra, solo podrían actuar de forma defensiva, aunque fuera Estados Unidos quien diera el primer golpe. Este informe está firmado por el general retirado Kenneth McKenzie, que fue el comandante en jefe del mando central de Estados Unidos, del CENTCOM. Estamos hablando de una voz muy autorizada. Y ahí se exponen una serie de riesgos inherentes a la actual estructura precisamente de bases estadounidenses en Oriente Medio, sus vulnerabilidades en un escenario de conflicto grave con Irán y las medidas que Estados Unidos y sus socios regionales deberían adoptar, no menciona en este caso Israel, pero está claro, para abordar este problema estratégico. Entonces, según este documento, que está ahora mismo sobre la mesa de Trump, en cualquier escenario de conflicto importante con Irán, el cálculo central iría destinado a medir el tiempo que los iraníes podrían mantener con bombardeos, drones fundamentalmente y misiles contra sus vecinos, la contienda bélica, frente a los esfuerzos de Estados Unidos por atacar los sistemas de lanzamiento y sus instalaciones de mando y de control. Entonces, una guerra de este tipo dependería en gran medida del uso por parte de Estados Unidos de aviones de combate, aviones cisterna, defensa aérea, antimisiles. Sin embargo, los aviones de combate estadounidenses en Oriente Medio tienen su base principalmente en lugares situados a lo largo de la costa sur del Golfo Pérsico, lo que los expone en caso de conflicto a ser los primeros atacados por Irán. Entonces, Irán podría destruir toda esta infraestructura que soportaría, ¿no?, a la capacidad de Estados Unidos, del ejército norteamericano, para mantener una guerra en el tiempo. Entonces, los misiles iraníes no se lanzarían contra Estados Unidos, sino contra esas bases militares. Estamos hablando de un lapso de 5 minutos desde que se lanzan hasta que impactan. Y esto se vería agravado por el hecho de que las instalaciones de reabastecimiento y de rearmamento de estas bases son en gran medida inamovibles, es decir, no se pueden cambiar y por lo tanto vulnerables a estos ataques aéreos iraníes, que podrían anular estas defensas estadounidenses en instalaciones vitales a lo largo del Golfo. Claro, todo esto en un contexto además de amenaza constante en el estrecho de Hormuz, cuyo cierre, aunque fuera parcial, aunque fuera cosmético, estrangularía el comercio petrolero, disparando precios y afectando las cadenas de logística mundial. Ahora mismo el petróleo, ¿qué está haciendo en el mercado internacional? Está bajando el precio. Es decir, el mercado petrolero está descontando que no se va a producir este escenario. Por eso decía antes que es una buena noticia, aunque al final, bueno, pues todo esto depende de los juegos de guerra o de los cálculos que puedan hacer personas que, como hemos explicado antes, en muchas ocasiones, bueno, pues el sentido común o el criterio no es lo que prima a la hora de tomar todas estas decisiones. Entonces, Trump es el primero que no quiere entrar en este escenario. Otra cosa es que haya señores de la guerra que le susurren al oído al presidente, que siga forzando la máquina, que siga forzando la retórica, para que Irán pues dé el paso, actúe incluso en Hormuz, se justifique un bombardeo similar al que se ha realizado con los hutíes de Yemen por bloquear el estrecho de Bab al-Mandab y que tengamos ahí ya todo el lío
montado. Y luego también existe la posibilidad de que haya un pacto. De hecho, las conversaciones con Irán, Israel y Estados Unidos trilaterales que se han producido en las últimas semanas iban dirigidos a hacer un teatro. Esto a lo mejor a alguno le puede también sorprender, un teatro muy similar al que vivimos en el anterior intercambio de golpes entre Irán e Israel. De tal manera que cada uno ataque, pero sabiendo y avisando al otro con antelación y jugando con las vidas de las personas, porque al final es de lo que estamos hablando, pero intentando evitar una contienda global. Entonces, esto es lo que ha provocado que no se haya producido todavía el ataque norteamericano. Y el Wall Street Journal, precisamente en las últimas horas, José Antonio, lo que nos decía es que la prioridad ahora del ejército norteamericano es garantizar la seguridad de sus socios árabes. Claro, porque tienen muy claro cuál es la historia. ¿Cuál es el problema? Pues ese lobby que sigue presionando la Casa Blanca, que controla el gobierno de Netanyahu y que en último término pues aspiran a acabar con Irán, a instaurar el sueño del gran Israel que abarque del Nilo al Éufrates, aunque ello implique pues llevarnos a todos a una contienda mundial. Yo espero que la vía diplomática triunfe, que se evite una mayor escalada, aunque lo cierto es que, como te acabo de explicar, pues hay muchísimos intereses en provocar otra guerra en la región que podría arrastrarnos al resto y, bueno, pues generar una serie de efectos, no solo del ámbito geopolítico, sino también económico y financiero. Ya sabes que toda la situación está ahora mismo acogida con alfileres y cualquier chispa, más una chispa en Oriente Medio, podría generar movimientos telúricos, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Gracias, José Antonio. Un abrazo.